Buenas tardes, en primer lugar, bienvenidos a todos. Gracias al Ayuntamiento de Cieza de nuevo por prestarnos su edificio del Museo de Sillasa para una nueva conferencia organizada por la Asociación de Voluntarios de Sillasa. No nos puede acompañar, como hubiese sido su gusto, nuestra presidenta María Salmerón, porque tiene una afección leve pero muy molesta y no ha podido estar aquí con nosotros. Ha tenido que ir hace unos minutos porque la pobre ya no aguantaba más. Me ha dicho que por favor que disculpe su ausencia ante ustedes y que hable yo en nombre de ustedes para decirle que muchísimas gracias por su asistencia, que de nuevo pues empezamos el curso de las conferencias, de los ciclos de conferencias que hacemos pues todos los años de la asociación con más o menos intensidad dependiendo del año, pues a partir de septiembre-octubre. Y hoy nos hace el regalo de hablarnos del gran escultor murciano José Planes. No quiero despreciar a nadie diciendo que ha sido el mejor escultor del siglo XX de la región de Murcia, de la provincia de Murcia, cuando él murió, pero desde luego sin duda ninguna que ha sido uno de los mejores y él estuvo ligado a Cieza por varias causas, como maestro de María Dolores Pineda, doctora en un nombre de doctorado muy largo que es difícil de recordar, pero que antes se licenció en Historia del Arte y como historiadora del arte pues nos va a hablar una perspectiva estupenda de quién fue este gran escultor que nos regaló para Cieza, cobrando o sin cobrar, algunas obras de las cuales lamentablemente algunas han desaparecido, ¿no? Este señor José Planes obtuvo un premio nacional de escultura al comienzo de la época de la República. María Dolores nos hablará de ellos. Esa pieza fue adquirida por un ciezano y estuvo aquí guardada en Cieza durante unos años, hasta que hace muy poquitos años el heredero correspondiente de la pieza pues la vendió, porque no se podía dividir una escultura entre los dos años que venían, y era obvio que el mejor modo de poderla repartir era de esa manera. Aparte de todo eso, quiero decirles que hoy es la conferencia inaugural de este curso. Le agradecemos a María Dolores que nos la dé, y también la hemos querido, esta actividad, incluir como un evento relacionado con la celebración el domingo próximo, el día 13, del Día Europeo de los Amigos de los Museos. La Asociación de Voluntarios de Sillasa actúa de facto como Asociación de Amigos de los Museos, a pesar de que aquí son muy bien recibidos todas las organizaciones que hacen aquí todo tipo de actividades de conferencias, pero quien más organiza es la Asociación de Voluntarios, de la cual María Dolores fue presidenta en un momento en el que con el COVID y otras circunstancias las cosas fueron difíciles y se pudo hacer poco, pero se mantuvo la asociación viva y en funcionamiento, y aquí estamos. Nada más, no voy a decirles el currículum de ella. Es licenciada, es doctora, su tesis doctoral fue sobre la fábrica de la luz en este área de Segura, una cosa que aparentemente puede estar lejos de su formación como historiadora del arte, pero que no lo es tanto. En cualquier caso, tanto los objetos artísticos como los objetos tecnológicos forman parte del conjunto de cosas que ofrece la humanidad a nuestra historia, y nada es comprensible sin una cosa con respecto a otra. Así que muchas gracias, y les dejo con María Dolores Pineda. Muchas gracias. Espero que se me oye, ¿no? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo, para empezar, lo que quiero decir es que esta conferencia está preparada, ¿no? Si pensé que es una conferencia sobre Semana Santa, no es así. Yo cuando la empecé, cuando me la encargaron, fue la Junta de Hermandades, no sé cómo se llaman allí, de Abarán, que estaban a principio de este año celebrando el año de Planes, porque ellos tienen 6 imágenes de José Planes. Es el municipio que más imágenes tiene de Planes y están muy orgullosos. Y yo estoy muy contenta porque a partir de la conferencia, la gente que fue, pues se consiguió cosas como que el yacente que ellos tenían,
que tú has dicho que una familia lo vendió porque lo tenía, pues en este caso el sacerdote de allí, que es ciezano, ha conseguido que se done a la iglesia. Entonces no se ha vendido, el yacente se ha quedado allí. El San Pedro también lo han donado a la iglesia y estaban también en trámite de otras imágenes. Entonces, pues si todo lo que le he dicho a Juan, si todo esto que se va haciendo sirve para divulgar y que la gente tome conciencia de su patrimonio, o que es patrimonio industrial y todo, pues bienvenido sea. La conferencia voy a hablar un poco del entorno también de la vida del escultor y voy a utilizar muchas frases suyas para que se entienda el por qué él se alejó del estilo que había en aquel momento que se pedía. Él hacía lo que quería, porque así lo sentía y lo dice muchas veces en muchas entrevistas y a su bibliógrafo y en catálogo. De hecho, esta es su firma. Decía José Planes: mi fórmula para vivir a gusto es trabajar a gusto, no ser envidiado ni envidioso y plantar árboles con mis propias manos. José Planes nace en Espinardo el 23 de diciembre de 1891 y sus padres eran agricultores. Antes se creía que había nacido en 1893, así lo dice su biógrafo, porque se quitaba años, era muy presumido, y entonces como se quitaba años la gente pensaba que había nacido más tarde. En la escuela, pues igual que hacía Juan González Moreno y otros escultores coetáneos, se escapaba para modelar figuritas de barro en las acequias. Y decía José: mi vocación por la escultura la sentí desde muy niño. Quizás cuando contemplaba maravillado los plenes de movimiento que mis padres me llevaban a ver a Murcia, sobre todo una de la iglesia de la Compañía. Y él dice a Murcia porque su casa estaba en Espinardo. Empecé a modelar con el barro de los bancales, con barro del Segura, metido siempre entre los huertos de limoneros y en los trigales, ocultándome de las personas mayores y enseñando solo mis obras a los chiquillos de la escuela. Modelaba también cabezas de niño y decía él: en los rostros de los niños que he creado puede verse con cuánto amor están hechas, porque en los rostros de estos niños está lo que más me impresiona, el mañana. Las fotografías que están a lo largo de todo el PowerPoint pues son fotografías que he ido encontrando en libros antiguos, en prensa antigua, porque no toda la fotografía que puede dar toda la obra de José Planes no se localiza fácilmente en internet. Entonces ha sido un trabajo muy de campo. Estudió dibujo en el Círculo Católico de Obreros de Murcia y fue su profesor José María Sobejano. En sus comienzos, como todos, hacía escultura religiosa y recibió clases de modelado en la Sociedad Económica de Amigos del País. Fue discípulo del escultor de Anastasio Martínez y con él aprendió a trabajar la madera y la piedra y comenzó a dirigir trabajos como el retablo del altar mayor de la iglesia de Santiago de Lorca, que se quemó en accidente, pero que ya había sido dibujado y dirigido por Planes, y otros trabajos decorativos realizados en Novelda. Sería muy joven para tener unos 15 y 16 años cuando diseñó este retablo. Y esta obra, que la veremos más adelante, también la realizó él para Juan de la Cierva. Y esto lo hablaba antes con Joaquín, porque en aquellos años, según Planes, también cuando comenzó, dice que talló el San Pedro de la Catedral de Murcia, que tiene 3 metros. Decía él: hice a los 16 años mi primera obra de importancia, el San Pedro de la fachada de nuestra catedral, en piedra de 3 metros de altura. Sería el primer San Pedro que hizo, el segundo no tiene varán. ¿Y por qué digo según sus palabras? Bueno, porque investigando sobre el tema, en el archivo de la catedral existe un documento que encontró Juan, que era una nota del Cabildo de la catedral que le pagaba al taller de Anastasio Martínez Valcarce. Según esto, pues podría haberlo hecho Anastasio Martínez, que es lo que sostiene su nieta. Entonces yo, por entonces decir, y tampoco sabemos quién tiene razón, yo he puesto solo lo que Planes dice. Nunca, como dice Joaquín, en aquella época no se firmaba, salvo que las obras de restauración que haya aparezca una firma, entonces ya. También realizó un panteón para ciezas de la familia Balín Nuevo, que Pedro Cerdán, que lo tuvo que visar, quedó maravillado. Y bueno, una vez que ya abandona el taller de Anastasio Martínez, junto a Pedro Flores, que fue su íntimo amigo, pues instaló un taller en la calle Riquelme de Murcia. Presidiendo había una cabeza Andrés Vaquero, cuya mascarilla había tomado Planes en su lecho fúnebre en 1910. A ellos dos se les une Garay y forman un círculo cultural renovador del arte contemporáneo murciano junto a Gabigós, Dionisio Sierra, Ballester. Es un taller al que acuden muchos escultores de forma continua. Recién llegado al Círculo de Bellas Artes, antes de cumplir 18 años, gana el concurso Eureka, por el que consiguió una caja de lápices, con la obra pictórica Puesta al Sol en la Huerta Murciana. Una obra que intenta buscarla, pero no la he encontrado por esto que hicimos de internet, y la estoy buscando durante meses, pero bueno, sé que la acompañó toda su vida. De hecho, toda persona que entraba al taller de la Guirlandera allí en Madrid
lo veía presidiendo, entonces él estaba muy orgulloso y representaba la plaza de Romea, la acequia cuando pasaba antes de la reforma que se hizo de ella Las Palmeras. En 1911 gana su primer premio de escultura con Cabeza de Madre y entre 1911 y 15, como es muy autodidacta, pues comienza a leer libros de arte clásico, los cuales iba releyendo y se entretenía dibujando las obras de escultura griega que iba viendo. Y con eso también pues se va inspirando. En 1915 vuelve a exponer en el Círculo de Bellas Artes, participando con una cabeza femenina llamada Murta, que es la que tenemos aquí, un busto de mujer que obtiene el primer premio y un torso de hombre, que se ha caracterizado como gran realismo y del cual fue modelo el escultor y tallista Carlos Rodríguez, que también enseñó a esculpir a Juan González Moreno. Tenemos que está todo relacionado, solo que Planes pues le lleva unos años a Juan González Moreno. Esta es la mascarilla de vaquero que se conserva en el Museo de Bellas Artes. Dadas sus cualidades, es pensionado por la Diputación Provincial para ir a Madrid y continuó sus estudios artísticos. Tenía 22 años. Allí abre un estudio en la calle Hermosilla que le sirve de casa, pero debido a que no tenía dinero, pues como anécdota, dice su biógrafo que dormía en un arca. ¿Y qué ambiente se encuentra en Madrid? Pues el ambiente que se encuentra en Madrid es el de la antesala de la vanguardia. Lo modernista deja de ser moderno, triunfa el noucentismo, lo moderno pues comienza a ser ya más figurativo, empieza como lo abstracto, ¿no? Es el cubismo, o el principio del cubismo. Este es el torso de Carlos Rodríguez, que como ven es muy espectacular. Se produjo una reducción de los temas a tratar, triunfa el desnudo, el retrato, José Planes era un gran retratista y a veces se rozaba el poscubismo. En 1918 expone en el Salón de Círculo de Bellas Artes y en Navidad de ese año en el Ateneo de Madrid, donde acude con 9 bustos y 6 dibujos, junto al pintor Arizmendi, con gran éxito de crítica. Estos son 2 de los bustos que llevó a dicha exposición. Planes que está continuamente en exposiciones y moviéndose. Su obra pues, fue calificada como serena, ya que trataba un escultor que captaba la realidad. Se inspiraba mucho en Marco Antonio. Retrataba a sus modelos alejándose de lo vulgar y lo plebeyo y los elevaba a obra de arte. Este busto se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Murcia. En esa exposición él lo tituló La vieja oropesa, pero no sé por qué está catalogado como La vieja toledana. Entonces, son cosas que aparecen con las investigaciones, que ya se lo dije a Elisa, que es curioso cómo una obra por el artista es llamada de una manera, pero está catalogada de otra. En 1919 se le encargó un diseño para el monumento al Cardenal Belluga, pero el proyecto no cuajó y ya fue retomado en 1954 con la reforma de la Glorieta de Murcia, realizando entonces Juan González Moreno. Otras obras de aquella época tenemos este Viñais, que se hizo en bronce, o este desnudo de niña, le gustaba mucho retratar a niños, que fue ejecutado en mármol. En la Exposición Nacional de 1920 gana la tercera medalla con su obra Desnudo, ejecutada en mármol. Es que se encuentra en el Casino de Murcia, es la Venus que todo el mundo conoce. La vendió al casino y con ese dinero comenzó a construir su casa en Madrid, en La Guinandera, que es un barrio que está cerca del barrio de Salamanca, en la actualidad sí, por ahí. Ese mismo año contrae matrimonio con su mujer de toda la vida y tiene 3 hijos, Lolita, José Luis y Emilio. El último fallecería en el 44 en un accidente de tránsito. Una característica de José Planes es que él se carteaba mucho. Por suerte tenemos cartas que permiten constatar esas amistades que tenía y cómo trabajaba. Y entre sus amistades pues tenía con su maestro Alejandro Seiker. Y existe una carta en 1921 en donde a Planes Seiker, quizás ese fue el germen de que se dedicara a la imaginería, le aconseja lo siguiente: aunque tú eres escultor monumental, es decir, escultor serio, haces bien en no desaprovechar los trabajos en madera, o sea, imaginería, porque ese ramo en España es explotable y puede rendir buenos cuartos. Los imagineros hoy están reducidos a hacer mercancía, díganlo si no los valencianos, que hacen cada mamarracho que tiembla el misterio. Y como los Pedro de Mena, los Montañez y Salcillos murieron, tú que tienes talento y has nacido escultor, puedes producir bueno y te pedirían trabajo. Puedes hacer este otro arte de imaginería, o sea, escultura polícroma, que te puede dar muchas pesetas. Entonces, evidentemente le hizo caso, claro. En el año 22, al poco de casarse, visita Portugal, reside un tiempo en Coimbra y está aprendiendo. Y en su universidad expone una piedra en madera policromada y 2 cabezas de mujer, una portuguesa y otra castellana. Ya hemos dicho que un gran retratista, entonces fue calificada por la crítica como excepcionales.
La exposición fue inaugurada por el obispo de la localidad y esta es la piedad que hizo Planes, que en la actualidad se encuentra en el Palacio de Sotomayor. Si alguno va a Coimbra puede entrar, que además se pone como que hay una piedad de José Planes, que se encuentra en Condesa Nova. Esta piedad fue encargada por el banquero don Cándido Sotomayor para la capilla del palacio que había adquirido y que estaba reformándola. Y estando allí en Coimbra, ejecuta Ofrenda a Levante, que con ese fragmento concurre a la Exposición Nacional de Bellas Artes y obtiene la segunda medalla. Esta obra fue adquirida por don Juan de la Cierva. Don Juan de la Cierva, a partir de ahí, comienza, esta es la obra que se entera, que ha estado en el jardín de la finca Alpino hasta unos años que la familia la ha vendido en subasta. Y bueno, Juan de la Cierva es a José Planes lo que Joaquín Paya es a Francisco Marcos. Los dos tenían fincas, los dos tenían esculturas, tenían todo hecho con mucho boato para que fuera un lugar de descanso de todo, y tenía esculturas de esos dos escultores. De hecho, en Cañaverosa la mayoría de la escultura también es de Francisco Marcos. Pues en la finca Alpino ya no queda nada porque la familia lo ha vendido todo, era todo de José Planes. Esta es una de las obras. Y de la Cierva pues ayudó a Planes en Madrid y se convirtió en su protector, y el cual hará lo que hemos dicho antes, encargos para la finca del Pino. A través de él también conoció a Julio Antonio, que era muy amigo de Juan de la Cierva. Vemos aquí una carta de cuando le hizo la ofrenda a Levante al diputado, y dice: mi querido protector, el grupo ofrenda ya lo tengo convenientemente terminado y lo están embalando. ¿Para qué decirle lo conveniente que sería recomendar estas dos cajas para que fueran en vagón directo y evitarse los trasbordos, siempre expuestos a romperse algo y a mancharse el mármol de las grasas? Cosa es bien fácil y usted lo consigue enseguida, así que solo espero sus órdenes para llevarlo a la estación. La obra es de grandes proporciones y en 2 fragmentos es algo difícil de colocarla con su pedestal, y es preciso estar yo en esa para dirigir la colocación y repasar la junta de los 2 bloques y limpiar las manchas. Enseguida que termine el busto de Pilarcita, que también estaba allí en la finca Alpino, y lo facture, salimos para Murcia mi señora y yo, que aprovechando esta circunstancia pensamos pasar con nuestra familia 10 días. José haría un inciso: José Planes cada vez que podía volvía, y siempre volvía en Semana Santa a su casa de Espinardo. No lo digo en esta conferencia verdaderamente, pero le hago un inciso porque él, aunque estuviera en Madrid, se sentía muy de su tierra, muy murciano. Arévalo me pregunta dónde puede o debe mandarle usted la factura del embalaje de la obra. Arrastres a la estación y algunos pequeños gastos relacionados con el movimiento de personal de su taller. Amigo siempre afectísimo, José Planes. Vemos aquí otras obras que estaban en la finca del Pino. La finca del Pino es la conocida. Si van a la Fuensanta, cuando suena la Fuensanta, abajo de Algezares hay una finca a la derecha que tiene una casa así modernista que la hizo Pedro Cerdán. Y entonces todo eso sí que es muy evidente, de la Fuensanta se ve. Pues ahí es donde está la casa de la finca del Pino, que en la actualidad es de la Fundación Caja Murcia. En la otra finca, Torrecierva, esta finca del Pino, Torrecierva. ¿Esa es la que se está subiendo? Sí, a la derecha. ¿El puesto de la cadena? No, es una que cuando tú estás en Murcia, subes por lo que es Patiño, pues hay una calle que se lleva a la Fuensanta, de una urbanización, pues a la derecha, que hay una que era de los 3 hermanos, Juan de la Cierva y Señor de la Cierva, y de 3 personas y del padre. Entonces ahora está, en trozos está vendida. Casualmente el otro día hablé con un amigo y me dijo: pues la ha comprado no sé quién. Dije: pues yo quiero verla, porque es muy complicado, que llamé a la Fundación Caja Murcia a entrar a la casa de Torrecierva, pero está en internet. Si ves, se ve la restauración, se ve todo lo que había allí, pero las estatuas no, esas están vendidas por la familia. Esta también estaba allí, el grupo de niños de la familia La Cierva. Hemos dicho que era un gran retratista, pues entre sus retratos hay 29 localizados, incluyendo bocetos a lápiz. Luego veremos por qué hay bocetos a lápiz. Aquí vemos una foto de un mausoleo que hizo para el cementerio de Almudena, que es la bailarina Mario Paz. En Murcia tenemos el busto a José Frutos Baeza, que realizó en el 21, al poeta José Selgás, todo esto en los jardines de Murcia. En 1922 recibe el encargo de la organización de la exposición del traje regional, para realizar las cabezas de los maniquís que representen los tipos regionales. Estas son las cabezas de maniquís de José Planes. Se celebró en 1925 en el Palacio de Bibliotecas y Museos de Madrid, es el antecedente del Museo del Traje, y colaboró con artistas tan importantes en aquel momento como Vázquez Díaz, Benlliure, Álvarez Sotomayor,
Veredicto. Y en 1925 participa, no conocía, sino que participa en la exposición de la Sociedad de Artistas Ibéricos que se realizó en el Palacio de Cibeles del Retiro de Madrid. Una sociedad que en la conferencia cuando daba habla de González Moreno, pues pretendía incluir el arte de las vanguardias. Constituyó la presentación pública en aquel momento de esa agrupación y participaron pocos escultores, ya que la disciplina de la escultura pues se creía que se podía trabajar poco en la vanguardia. Blanes participó como una cabeza de mujer no localizada en la actualidad, junto a Capuz, Juan Bautista Atsuara, Quintín de la Torre y Valentín Dueñas. Y una apuesta que hizo la Asociación para los Lenguajes de Vanguardia, que era Ángel Ferrán y Alberto Sánchez. Salvador Dalí también pertenecía a esta asociación, esta es una obra de él. En aquel momento Blanes, pues a nivel estilístico se le consideraba más cercano a Rodin, donde el realismo y el expresionismo dejaría paso con los años al mediterranismo de Mayor y continuará con Rosa Clara. De hecho, él ocupó la cátedra de Rosa Clara en la Academia de Bellas Artes. Blanes comienza a formar parte entonces de las agrupaciones de artistas modernos junto a Cristino Mayo, y estos escultores pues ya tenían presencia en lo que se llamó arte independiente. Pero él sigue haciendo retratos para su ciudad. Aquí tenemos al poeta y director de La Verdad, Ricardo Sánchez Madrigal, o el famoso busto a Ricardo Codorniu, en el que tenemos aquí la imagen de Pilarcita, que se hizo a él, y esa imagen es muy querida en Murcia. Y bueno, pues participó en 1926 en la Exposición Nacional de Bellas Artes con Adolescente Femenina, realizada en Escayola, y fue calificada por la crítica como estupenda. Se ejecutó con una técnica simplista y detallista y le hizo ser la mejor de la exposición. En 1927 se creó una comisión en Murcia, iniciativa del periodista Jara Carrillo y presidida por don Juan de la Cierva, para llevar a cabo el proyecto de realizar el monumento al compositor Manuel Fernández Caballero. Estando Juan de la Cierva, dicho encargo recayó evidentemente en José Blanes. Y este monumento, Blanes lo diseñó para que tuviera una altura de 9 pisos, la planta sería de 4,5 metros en cuadro y la estatua del músico iría esculpida en mármol blanco de Italia, con actitud serena. Estaría envuelto en amplios pliegues de una estilizada capa española y que miraría el espacio infinito. En el primer cuerpo del monumento irían a los lados en alto relieve unas figuras simbolizando notas musicales. En la parte posterior, un grupo de niños cantores intentando recordar la época en que el maestro Caballero fue niño de coro. Y como remate en la espalda de una estatua del músico se ubicaría la figura de la inspiración, que estaría fundida en bronce oxidado y representada por una bella estatua de mujer semidesnuda. Este es el monumento a Fernández Caballero, que se encuentra en la Plaza de Bellugo, una vez que se ha cambiado la ubicación, porque esa no es su ubicación original. Y ya en 1930 es el año que marca un punto de inflexión en la obra de José Blanes. Participó en la exposición del Salón de Arte de Madrid junto a Enrique Climent y puede ser considerada, como hemos dicho, pues una transformación del escultor, donde ya empieza a interpretar las formas naturales, en un aire arquitectónico. Es totalmente identificable la obra de Blanes en los años 30, para que ofrezcan un elemento decorativo, sin que no hubiera problemas de libreza y libertad de ritmo. Vemos aquí dos obras más, o sea, varias obras más de esa época de José Blanes. Y en 1931 pues ya empezamos a cambiar los temas. Es la época en la que se empiezan a representar, cada época tiene su estilo. Entonces en estos años pues los escultores estaban como representaban todo lo que fueran deportes. Se representaba mucho lo que es la vida olímpica, y en febrero del 31 participa en la colectiva de pintura y escultura del Liceo Feminínico junto a Pérez Mateo. Esta es una obra de Pérez Mateo. 3 meses más tarde participa en la exposición de la Federación de Artes, y en noviembre lo hace en la segunda exposición de pintura y escultura. En el 32 participó en el baile benéfico que organizó la Unión de Humoristas Españoles, realizando retratos a las damas que ganaran premios en dicho evento, junto al dibujante Federico Rivas. O sea, que hay retratos de Blanes en muchos sitios, en algún cajón seguro que hay. De familia esta que os tiene escondido. Y en febrero participó en la Exposición Nacional de Artes Plásticas de Valencia. También ejecutó un alto relieve para el Cementerio de la Molina de Madrid. Y esto se ejecutó varios. Estoy poniendo solamente ejemplos para que vean lo que iba haciendo el escultor. Y en mayo, en la Exposición Nacional de Bellas Artes, él siempre concurría, participa con la obra Bañistas, que es esta, y aporta una nueva luz en la escultura. Este grupo se concibió para estar al aire libre, como toda su obra, y donde el sol y el viento pues resaltaría los rasgos de las dos mujeres, que estaban representadas con líneas estilizadas. También participa en el Concurso Nacional de Escultura con Desnudo de Mujer y un fragmento, donde fue elegido como primer premio. En aquel momento decía la prensa:
En lucha reñida, no por las obras, sino por esas batallas ocultas que se libran en Madrid, por un lado, las recomendaciones y por el otro el mal gusto de los academizantes, el escultor José Planes ha obtenido el primer premio del Concurso Nacional de Escultura. ¿Era esta la obra que tú decías, Joaquín? ¿O es la de...? Es otra, parece. A consecuencia de ese premio, pues el Ayuntamiento de Murcia organiza una comida en la Casa Regional Murciana y lo nombran hijo predilecto de Murcia en el 33, en un homenaje que se hizo en el Ayuntamiento. Esto le obliga a volver a Murcia. Pero bueno, él sigue haciendo obra y exponiendo en Madrid. Debido al interés de la obra de Planes, realiza una exposición en el Círculo de Bellas Artes de retratos. En esta exposición, Planes quiso demostrar que el retrato escultórico puede tener el valor iconográfico que atribuimos a los retratos pintados, fijando en la imagen del modelo y mostrando el espíritu. Esta es una obra de la exposición que se llama La Goya. Decía la crítica: Planes cumple esa eficaz vuelta a las tendencias y las modas plásticas, que no a todos los artistas les es consentido realizar. Una vez que vuelve a Murcia y se hace cargo de la Escuela de Artes y Oficios, despide a todo el mundo y empieza a hacer un elenco de los mejores profesores que existen en su disciplina. Y debido a la buena gestión, esa escuela se incorpora al Estado en el 35 y es director hasta que decide vuelve a Madrid en 1940. Ahora comentaré ese tema porque tiene relación con el bibliógrafo Antonio Pérez Gómez, cuya obra se custodia aquí. Bueno, su obra no es su legado. En el 34 vuelve a exponer en la Exposición Nacional de Bellas Artes con Venus de Peñaranda. Esta fotografía es de ese año y la he traído para que vean cómo se exponía en la Exposición de Bellas Artes las obras que iban a participar. En 1935 también realizó una lápida para renombrar la Plaza del Rollo de Murcia junto a Juan de la Cierva, y era de mármol y bronce con bajorrelieve del busto del inventor del autogiro. Esa lápida hoy en día no está tampoco. Y esto es algo que me parece muy curioso, que para que vean el nivel que tenía José Planes incluso fuera, pero no se le dio la importancia que tenía porque nosotros estábamos en plena guerra civil. Esto salió en septiembre. En 1936, Javier Colmena publica 2 artículos en la revista Estudio, donde se habla del nivel del arte moderno español. Dice que la escultura española representaba los temas sin llegar al extremo de la dura extracción, evitando el peligro de convertirse en un ejercicio puramente académico y de repetir sin convicción los métodos del pasado. Y entre otras obras, realizaba las obras de José Planes, como vemos aquí en El hombre que se encuentra en medio. Y bueno, pues llega la guerra civil, José Planes también le afecta a eso, y todos los escultores pues ya comienzan a reponer y reconstruir el patrimonio asolado, tanto religioso como civil. En este plano pues se comienzan a colocar bustos del caudillo de José Antonio, se erigen monumentos en conmemoración de los caídos. ¿Por qué? Pues porque el gobierno del general Franco dicta una norma según la cual en todos los pueblos y ciudades de España debía erigirse un monumento a los caídos víctimas de la contienda. Un monumento que en teoría debería recordar a todos los que dieron su vida por España, independientemente de la ideología del bando. Pero la idea no fue muy bien avenida porque más bien recordaba a los fallecidos por el bando nacional, y no por el monumento, sino por la leyenda, caídos por Dios y por España presentes. Y de todos los que se levantaban en la región, me ha costado mucho trabajo encontrar una foto del monumento a los caídos de Cieza, pues destacaba el que hizo Planes para Cieza, en el año 1942. Pero hizo mucha más obra en ese momento para la localidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque a través de Juan de la Cierva comenzó a tener relación con Cieza y con el bibliógrafo Antonio Pérez Gómez. Entonces esa amistad le hizo hacer mucha obra para la región, igual que en Abarán hay mucha obra, como veremos más anteriormente, porque se le iban encargando y tenía amistad pues, con los médicos de Abarán que vivían en Madrid. Entonces eso le hizo tener muchas de esas sinergias. En mayo del 39 entrega un busto de Lope de Vega, que se encontraba en la parte central de un jardín que había en la pequeña capilla que había en el muro, que donó el alcalde, que le había regalado José Planes. Y también hizo un mausoleo que se encuentra también en el cementerio de Cieza, en conmemoración a los caídos en los acontecimientos que tuvieron en la cárcel, que fallecieron 3 personas. En diciembre de ese mismo año, Planes del 39, Planes inauguró una exposición en un estudio en Madrid, que está el busto del caudillo, que es el que se encuentra hoy en día aquí, y otro José Antonio, una Virgen del Rosario en madera policromada,
2 piezas en piedra, otra en caoba y madera y un bronce. Esta es una de las niñas que estaba en esa exposición. Y bueno, esto ya lo conocemos todos aquí en Cieza, en 1940, cuando regresa a la capital, inaugura en Madrid una exposición de escultura policromada en el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa, donde participa con el yacente de Cieza. Ese mismo año, este es el boceto, participa en la exposición que los artistas debían de estar alejados de todo prejuicio de orientación predeterminada de antemano, que la escultura pueda dignificar el periodo histórico de cada artista del mismo modo que otros lo hicieron en el pasado. Decía, no debiéramos hablar los artistas plásticos, nuestra lengua es el cincel y nuestro idioma la música inefable de las formas. ¿Por qué vuelve Planes en el año 40 a Madrid? Pues seguramente porque bueno, hay una tesis doctoral de una profesora que trata sobre las cartas que tenía José Planes con Pedro Flores. Y entonces ahí lo que revela es el miedo que tenían ambos a que, con las represalias que habían, pero Planes aquí en la región tenía como aval Antonio Pérez Gómez. ¿Qué pasa? Que cuando Pérez Gómez tiene las circunstancias de que tiene unas circunstancias políticas, lo confinan en su casa, pues ya Planes no tenía quien lo tuviera como aval, ¿no? Si eso lo ves en los archivos, se ve mucho que cambia mucho. Hay gente que te dice, pues fulanico de tal, sobre todo a partir del año 40-41, si has tenido pues, ideología, para poder salvarte, entre comillas. Pues como a Pérez Gómez en el año 40 es recluido, coincide más o menos cuando José Planes tiene que irse. Y de hecho, a partir del 41-42 comienzan a salir edictos buscando a José Planes. Si alguien tiene algún problema con José Planes, porque lo buscan por temas políticos. En el 42, pero se continúa trabajando en Madrid, que la situación era distinta a la de la región, y recibe el encargo del yacente de Jumilla, que entrega en el 46, y también realiza el monumento a los caídos de Cieza. Ese mismo año, en el casino de la misma localidad, se celebró donde nos encontramos, se celebró la primera exposición regional con motivo de la feria, y la sala de pintura estaba presidida por un busto del caudillo, que también realizó Planes, que se encuentra en la actualidad, y en cuanto a la exposición él participó con un desnudo. Creo que ya comenté alguna vez que el casino, desde ese año comenzaban a hacerse exposiciones regionales que participaban los mejores artistas. También hizo Planes la Asunción de Cieza en el año 1942, o sea, preside la... Ya he dicho que tiene mucha relación Planes con Cieza, aunque pensemos que no, y con Abarán. Yo creo que es el gran escultor del Valle de Ricote. De hecho, la semana que viene llevo una comunicación de ello al Congreso. Son los años que coincide que está realizando un San Juan para el Colegio Notre Dame del Albacete, el Cristo de Limpias, el Paso del Sepulcro, la Soledad y el Yacente, para la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Valdepeñas en Ciudad Real. Todas las cofradías que son de fuera de la región están muy orgullosas de tener un Planes. Aquí en Murcia a lo mejor lo tenemos, pero ellos están encantadísimos. Este es el Cristo de la Agonía o el Cristo de Limpia, que está inspirado en lo que hay en Cantabria, que lo hizo, no hay documentación, pero lo hizo alrededor de los años 40, y está al culto todo el año en la Iglesia de la Asunción de Valdepeñas. Cualquiera que vaya puede verlo. Este es el tríptico del descendimiento, cuya Piedad de María, dolorosa, ganó la primera medalla de oro de la Exposición Nacional de Arte Sacro en 1943. Algo que cuando yo hablé con el hermano mayor de esta cofradía, si no me dijo 200 veces, no me dijo ninguna, porque está súper orgulloso, ¿verdad? Es que cuando estuve haciendo el trabajo, porque yo tenía que hablar de Planes en Abarán para que... Y es que está súper orgulloso, no pueden ni imaginar. En el 42, para la Hermandad de la Antigua y Venerable Pontificia de Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad, ejecuta una soledad y un yacente. Que este es el yacente de Valdepeñas. Y en el 43, pues participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes, recibe la primera medalla con la talla dolorosa, que es la que hemos visto anteriormente, y repite galardón en Barcelona con un desnudo, que es este, no tiene nada que ver, va alternando la escultura religiosa con la escultura cívica. En 1943 hace la Dolorosa de Pulpí y una soledad para la Cofradía del Santo Entierro de Madrid. Y ese mismo año tiene lugar la tercera Exposición Nacional de Estampas de la Pasión y obtiene la medalla de plata con su Cristo yacente para la Iglesia del Carmen de Madrid, que se encuentra en una cripta, se encuentra bajo. En 1944 en Madrid hace otra exposición donde presenta 14 obras escultóricas ya realizadas en madera, piedra y eso,
y participa en el 18 Salón de Otoño de Madrid con cabeza de joven ejecutada en bronce, que se ve mal, pero bueno, es esta que hay aquí. También participa en la exposición de arte sagrado de Roma con el yacente de Alcantarilla, que hay una exposición de yacentes allí, que salió en procesión la primera vez en 1945. Y en 1946 realizó el yacente de Lorca, y que en la actualidad está declarado hoy por decreto 129/2023. Pero bueno, ya siguió haciendo más escultura religiosa. En 1946 realiza Cristo de la Vida para Jumillas, un encargo particular para una capilla, y bueno, en la actualidad está bastante repolicromado. Y en el 47 participó en el Salón de los 11, invitado por Eugenio Dor, que tuvo también que darse de crítica. Participa en la exposición de arte español contemporáneo en Buenos Aires, junto a Dalí. Y en el 48 realizó un Cristo que se ubicó, que sigue todavía ahí, en la Capilla de los Caídos para la iglesia de Santa María de Gracia de Cartagena. En la actualidad se encuentra en la Capilla Barraja. O sea que todas son obras que podéis ir y verlas. Y en el 47 realiza el Cristo de la Salud para la parroquia de Espinardo, su parroquia. Y ese mismo año también ejecuta un yacente para la Hermandad del Santo Entierro de Isla Cristina de Huelva, que yo veo que desfila espectacular. Y este es el yacente como los ponen allí. Estas fotos son de la cofradía. En el 47 expone la Galería Buschot de Madrid junto a Clara Casanovas. En el 49 entrega el Cristo de Medinaceli de Campos del Río, que realmente es un nazareno. Y ya comienza a entregar la obra de Abarán, que aparte de esta, pues hay un busto de Nicolás Gómez Tornero, encargado por la familia, que se encuentra delante de la iglesia de la ermita de los Santos Médicos. Realiza el Cristo de la Agonía, que se rebautizó como el Silencio, no se sabe quién lo encargó. Y simultáneamente el rostro es el mismo, pues ya talla el Resucitado de Murcia. Ya vemos que el estilo no es el estilo salcillesco que había en la capital, quizás por eso no era tan requerido, ¿no? Y quiso hacer una representación nueva desde un punto de vista ortodoxo. Siempre se representaba a Jesús saliendo del sepulcro apoyando en pie una losa, pero él pensó que no. Él la representaba haciendo como que la losa haya caído, el cuerpo está vertical y flotante y sostenido los pies por el sudario que llega al sepulcro, como lanzándose como un impulso. Y decía Planes: he pretendido que sea una invisible y sensitiva pulsación divina. En cuanto al ángel, lo tenía más complicado en Murcia, claro, porque todo el mundo pensaba en los ángeles de Salcillo. Pero como el autor quería hacer algo distinto, pues ejecuta este ángel como un bulto incorpóreo identificado en el aire, que es el auténtico y popular sentimiento angélico español. Y en 1950 participa en la Exposición Nacional de Bellas Artes con la obra Desnudo, que ejecuta en barroco cocido, y aquí sí participa junto a Juan González Moreno y Molina Sánchez. También inaugura exposiciones la Asociación de Diplomáticos del Instituto Internacional de Boston en Madrid, donde expuso 12 obras nuevas con fotografías de obras antiguas, y ya va viendo cómo ya van sus obras haciéndose como más curvas, ya empieza a cambiar ese estilo que tiene en los años 30 tan arquitectónico y se va haciendo más suave. Y bueno, la obra culmen que los sabalaneros estaban súper contentos es su San Pedro, que fue encargado en 1950, se ejecutó en Madrid y fue costeado por don Pedro García Carrillo. Hay que decir que los de Abarán se preocuparon y todo en buscar el nodo, porque salió en el nodo, en la exposición. Dicha imagen participó en la Exposición Nacional de Escultura Religiosa, y en esa exposición pues participó el Descendimiento a Ayamonte de Huelva, el San Pedro de Abarán, el Resucitado de Murcia, y se completaba la exposición con fotografías de otras obras del autor de temas sacros, instantáneas de retratos que había ido realizando el artista. Como se ha dicho anteriormente, fue considerado como el mayor evento cultural que había tenido la capital en aquel momento. Este es el Descendimiento de Ayamonte. Y en el 51 pues se entrega un Cristo de Medinaceli para Abarán, que es una imagen de vestir de madera de pino natural y que se la encargó la familia Gómez Castaño. En cuanto a San Pedro, todavía ellos conservan las cartas del intercambio de lo que habían tenido, de cómo se ejecutó la obra y cómo se fue pagando, que fue a plazos. Y de hecho el San Pedro, en la decoración ayudó la mujer de Planes, que le ayudaba en el taller. Las pusieron una vez en la revista de Semana Santa, pusieron las cartas. No sé, yo ya las tengo de ahora, yo no sé, antes, sería ahora este año, en la revista de ahora. No, yo las tengo de este año, y lo del nodo también. El nodo también. En el 52 participa en la exposición organizada por la Universidad Menéndez Pelayo
y también en la Dirección General de Bellas Artes, titulada 1952. Bueno, vemos cómo va evolucionando su estilo y no deja de trabajar, ¿no? En el 53 hace un Sagrado Corazón para Lorca, y esta obra, que este año he ido a verla, caso hecho, bueno, he veía por arriba, pero he ido a verla, amigo, a verla. En 1954 recibe el encargo del Ángel Protector del Ahorro, que se encuentra en la actualidad en la sede de Nova Caixa. El arquitecto que hizo el edificio es Antonio Cominges, y fue el que también le hizo el encargo a Planes de la decoración. No solo es el ángel que se encuentra arriba, sino también hay unos altos relieves que se encuentran en los laterales de acceso al edificio, en la calle principal de Vigo. Este ángel del ahorro es la escultura de mayor tamaño que hay en el centro de Vigo, mide 6 metros y es una figura muy expresiva en el gesto y el movimiento. Y bueno, esto lo conté en la conferencia que di el martes, de lo que son las cosas de la investigación. Cuando yo encontré el ángel del ahorro fue a través de un escrito que había hecho un chico que está investigando, arquitecto, y también se puso muy contento porque había descubierto que era de José Planes, porque es un escultor de muchísimo renombre a nivel nacional, pero ya lo había antes catalogado Melendreras. Lo que pasa es que como no existe internet, pues había que leerse su libro. Claro, leyendo es por el ángel del ahorro, pero no se dice nada más. Planes participa también en la primera y segunda exposición Bienal Hispanoamericana de Arte. En 1955 seleccionado para participar a España en la primera Bienal de Arte Mediterráneo que se celebró en Egipto. En el 56 en la Bienal Veneciana. Vemos como es un escultor que lleva participando en muchos sitios. En el 59 también recibe el encargo del resultado de Jumilla. Y en 1960 fue elegido académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, sucediendo a José Clarao. Ese mismo año realiza 4 figuras que representan las 4 estaciones en año en piedra para el Banco de Santander, en la sede que se encuentra en Santander. Pero no hizo solo las 4 figuras, y otras 4 más que realizó, y toda la decoración que está en los laterales, y además hoy en día están siendo objeto de restauración. Eso no sé por qué he hablado con los del Banco Santander, con la chica del museo, y entonces hemos tenido un feedback y hemos llegado a la conclusión de que toda la decoración la hizo José Planes. ¿Por qué? Porque era muy amigo de la familia Botín. De hecho, allí en la sede del Banco Santander existe una serie de bustos de la familia Botín que hizo José Planes. En el 63 realizó un grupo escultórico para el Palacio de Loterías de la Nacional de Madrid. En la actualidad la Comunidad de Madrid lo tiene pendiente de restauración. Y en el 63 desfila por primera vez el Yacente de Abarán, que es considerada por el artista como una de sus mejores creaciones hasta ese momento, que fue expuesta en Murcia antes de trasladarla a dicha localidad. Este es el yacente que antes hemos dicho que tenía una familia como repartido y al final decidido donarlo a la iglesia. También con motivo de la restauración del Santuario de la Fuensanta que se hizo en los años 60, hubieron obras de José Planes en el exterior, pero en la actualidad no existe ninguna. Expuso también 23 obras en la Galería Nebri y he traído esta fotografía, que la encontré en toda colección, para que vean la envergadura de las obras que hacía José Planes, que se hace casi todas a tamaño natural. Y en el 66, algo muy importante, le conceden la medalla de oro en la Exposición Nacional de Bellas Artes, como coronación de toda una vida dedicada a la escultura. Y con motivo de esa exposición le hicieron una entrevista en la que decía el autor: en arte religioso se llegó antaño a una altura que creo insuperable, pero por ello no debemos sentirnos impotentes y empequeñecidos. Al contrario, hemos de afianzar esa ambición de personalidad que he dicho antes. Estamos en la obligación de creer siempre con noble afán que nuestro deber es llegar hoy, si no es posible superar tiempos de oro, en todo caso a que nuestra escultura pueda dignificar la época actual, de la misma suerte que otros dignificaron las suyas respectivas en días gloriosos para la patria. Los escultores siempre pensamos en la más pura exaltación de la belleza, sin adscribirle a un tiempo determinado, sino llevándola con fervoroso sentimiento de honradez a la piedra, al bronce o al leño. Hemos de estar por encima de todo prejuicio o orientación determinada de antemano. Sobre todo, pensamos y trabajamos, apartándonos de todas las grandes obras escultóricas que pasaron a la historia, pues por mucho que admiremos a los maestros universales, nos importa sobre todo el hallazgo de nosotros mismos, nuestra personalidad. Vemos, esto es una forma que termina como José Planes no estaba sometido a lo que dijeran, quiero que es un estilo más arcillesco, menos arcillesco a él, no le hacía falta. En definitiva, como imaginero se le debe considerar como uno de los mejores imagineros levantinos, con su personalidad.
Casi la totalidad de sus obras religiosas significan la tradicional asimilación al concepto y el sentimiento de imaginería levantina. El dominio técnico, la unción, la riqueza y la pompa de su policromado marcan el contraste con la limpia y serena paganía de sus desnudos, como hemos visto anteriormente. José Planes falleció en 1974, enterrado en Espinardo. Dicen las crónicas que fue muy poquita gente a su entierro. Y Enrique Pérez Comendador, que fue un escultor amigo de José Planes, decía: se afanó siempre por buscar la propia estética, la figura humana, preferentemente y abundantemente femenina, y le suministró base amplia para entender la escultura. Trabajador incansable, optimista, afable, esforzado, menudo y vigoroso, pleno de energía física, más temperamental que intuitivo. Este es José Planes cuando tomó posesión de su cátedra, que lo hemos visto anteriormente, sustituyendo a José Clara. ¿Y qué era la escultura para José Planes? Pues decía: creo que tiene una categoría superior. La escultura es la madre de las artes plásticas. Siempre se han representado los pueblos por la escultura, igual en el dolor que en la alegría, que en la religión, en fin, en sus emociones más profundas. Creo que esto sirve de ejemplo para darse cuenta de que la escultura es un arte más eterno y directo. Vemos aquí unas obras de José Planes, de las últimas que realizó. Y él les daba a los escultores nobles, les daba estos consejos: trabajad con alegría, haced lo que sintáis y olvidad lo que hayáis visto, para así hacer una obra vuestra, que por modesta que parezca, tendrá siempre un alto interés, el interés de ser una obra personal. Y con esta cuadra adyacente a la alcantarilla que hizo mi marido, pues termino la charla y espero que les haya gustado, y que hayan aprendido por lo menos. Esta conferencia es gracias a Álvaro, que está aquí, que me pidió hacer un trabajo sobre José Planes. Es lo que ha permitido que se pueda realizar todo esto. Así es que, gracias a ti. Nada, seguro que Mayor está encantada de responder algunas de las preguntas que ustedes puedan tener al respecto de la conferencia. ¿Cuál no? Lola, de la obra que hizo en Cieza, que se conserva. Bueno, ¿sabes? Yo sé que hay cosas aquí, pero bueno. Pero que se conserva la estatua, el busto del caudillo, sí, eso sí. El monumento, el panteón también. Los panteones están un poco más arreglados porque están al aire libre. No bueno, está... el yacente, que lo vimos anoche. Sí, el yacente. La Dolorosa también, la que la acompaña, que no la he mencionado, pero también la hizo él. Que igual que desfila, podría desfilar aquí en Cieza. ¿Qué obra mayor que ya queda poco aquí? Los infantes de la Plaza de España. No, eso decía, no. Eso me dijeron, pero no lo tienen que. Y luego Navarra, sí. Es cierto, en Navarra están todas. Hemos localizado en la página de transparencia del Ayuntamiento de Cieza existe el inventario de propiedad de todas las obras artísticas, muebles del Ayuntamiento. Cuando digo muebles, digo cosas como el monumento de la Semana Santa o el monumento de Torre de Cucha, es decir, cosas grandes pero que se pueden mover, ¿no? No están los edificios. Y ahí, en una investigación que hicimos en su momento, localizamos el autor y no era de José Planes. ¿Quién es? La Inmaculada. No recuerdo ahora mismo, tengo que buscarlo, pero en la página que he dicho lo pone, aquí un PDF y te puedes cargar y ver, pero de memoria ahora mismo no lo recuerdo. Mira, como anécdota, no me acuerdo el nombre, pero todas las pinturas que tienen el retablo mayor de la Asunción de Cieza están hechas por el mismo autor del Cristo de la Caridad de Cieza, de Murcia. Sí. Es el mismo. Entonces, hay muchas cosas que a lo mejor habría que poner más en valor, aunque se han empeñado en la caridad que tal a Cristo, no sé por qué, pero bueno. Poseemos también aquí en los fondos del museo guardados, porque no tenemos por desgracia todavía Museo de Bellas Artes en Cieza, dos esculturas de Planes, una cabeza de niño que también pertenecía al ayuntamiento por la misma relación que estábamos hablando de él con Pérez Gómez, y una escultura casi terminada de un busto de una niña falangista que se parece mucho a las niñas falangistas que acompañan el monumento a los caídos del grado nacional que hay en el cementerio. En el cementerio, hasta hace muy pocos años, había gente que venía de Murcia
y que ante el estado con manchas de negro, de líquenes u hongos de la escultura, decidieron limpiarla echándole aguarrás. Perdón, aguarrás no, ácido clorhídrico, no sé cómo, sulfumán. Y la nieta de uno de los de allí enterrados, lo pilló un día por su cuenta, el 20 de noviembre, les dijo 4 cosas y ya no volvieron a echarle más, porque claro, le hicieron mucho daño a la escultura con aquel adecentamiento que querían hacer. Hay algunos, como el señor que está a la puerta, que sabe mucho de cómo la gente interviene para cuidar el patrimonio a veces, y lo que hace es destruirlo, ¿no? Como nuestro que es Juan Antonio, su marido. Y bueno, esa es la historia. Y bueno, pues algún día pondremos esas 6 esculturas que tenemos por aquí. Y en el año 40 he cesado por el gobernador civil, Antonio Pérez Gómez. Primera vez que he en su casa, yo he leído la carta de orden de represión. Después de eso va a ser encarcelado en Murcia en un convento y después va a ser condenado a vivir a más de 100 kilómetros de Ciza durante un año. Y luego volvió ya en el año 41 o pues así. Y estuve en Torrevieja. Bueno, ese año no es casual que Antonio Pérez Gómez, como tú has dicho, que había sido presidente de Acción Republicana de Manuel Azaña hasta 1936 por lo menos, sea encarcelado y al mismo tiempo planes salgan para Madrid, como otra gente de Cieza o de Murcia, de otros sitios, que buscando alejarse del sitio donde conocían. Yo he conocido y he tratado un poco a su hijo, a José Planes, y él me dijo que su padre siempre fue republicano y que bueno, que había que comer, y que por eso hizo las cabezas que hizo por el régimen que había en aquel momento y ya está. Pero no abandonó sus obras. Y no abandonó, afortunadamente, pues tenemos toda esa obra que es testigo del momento histórico y que es testigo también pues, del momento creativo que él tenía, que era fabuloso. Claro. Y como decía una gran experta de la guerra civil, Carmen González, cuando yo le contaba que ella me dirigió la tesis y tal, como yo seguía trabajando cosas de González Moreno y de escultura contemporánea, decía, bueno, no es todo malo, los dejaron trabajar. Eran tan buenos que el régimen no hizo nada, los dejó trabajar tranquilamente. Lo que pasa que, bueno, somos personas y una cosa es lo que dijera el régimen y otra cosa es lo que se hizo en Murcia. Porque en Murcia es que fuimos todos a contracorriente. Era que por lo menos en la ciudad de Murcia el alcalde hacía lo contrario que se podía decir desde Madrid. Por eso se tiraron los baños árabes, se tiró todo, pues, estaba prohibido, pero el otro aprovechó y dijo, pues no, Murcia tiene que ser una ciudad moderna. Y en contra de lo que se decía, pues está ahí, está en las crónicas. Sí, el monumento a los caídos, que estuvo en su ubicación original, como han puesto ahí al final del paseo, luego pasó al cruce de la esquina de cruce de entre las calles San Pedro y calle Dios Otosa. Está desmontada, pero está en los almacenes municipales conservada. Pues está, ¿ves? Eso está muy bien. Ya sabes dónde está. Pero dicen que es la mejor que se hizo en aquel momento y es historia, fuera de lo que es historia. Es súper monumental. Y es una obra de arte. La señora que rodea con sus brazos en la cruz es muy grande, muy fuerte, y como anécdota, en Cieza la llamaban la rumba por el parecido físico con una señora que tenía ese apodo de Cieza. Y se conserva, a pesar de que tiene el deterioro propio de los años, etcétera, pero no tiene la escultura ningún deterioro hecho físicamente por nadie, sino solamente por haber estado al aire libre durante décadas, y se conserva la pieza entera, desmontada pero entera. Y la obra que estaba en el muro, pues no sé, además se lo comenté a Joaquín en un momento y ni siquiera sabía que estaba, pues yo no encontré que había una. Igual que Navarán está frente a la ermita de los Santos Médicos, está, porque también era amigo de Nicolás Gómez Tornero y está ahí. Era amigo de mucha gente de la zona del Valle. Sí, realmente los encargos los tenía en esta zona. Por lo que sea, sí, a nivel político, entonces si era amigo de Juan de la Cierva, pues era lógico que también estuviera aquí, estuviera su trato por aquí. Y Navarán, evidentemente. Claro, es que Juan de la Cierva era muy amigo del padre de Antonio Pérez Gómez. Y la amistad fue heredada de una
generación a otra con Antonio Pérez Gómez. Así que en alguna casa habrá algo guardado, seguro. Sí, segurísimo, segurísimo. La cabeza de José Antonio no sé dónde, pero está guardada en alguna casa. Claro, seguro. Estuvo hasta hace relativamente pocos años en la Casa de los Santos, o Museo de la Semana Santa hoy en día, y de allí, cuando yo pregunté por ella, desapareció. Y luego todas las Que exposiciones... fue pagada por los cesanos, entonces es injusto representar a quien represente, es una obra que es testigo de su tiempo, que si fue pagada por los cesanos debía estar en propiedad pública. Pero bueno, se vienen sensibilidades, ya sabes. ¿Alguna pregunta más? No sé, Pues nada, muchísimas gracias, me adoro por esta fantástica exposición que nos ha acercado a todos a José Planes, en buena parte desconocido, a una figura murciana que con el complejo que tenemos a veces en nuestra región, de que no somos nada más que un rincón de la península, pues resulta que hemos parido como regiones grandes artistas como a José Planes, reconocidos nacional e internacionalmente, como lo ha demostrado. Y bueno, pues tenemos la suerte en Cieza de tener poco, pero bueno, y gracias a ti hoy lo conocemos mejor a ese autor de esos tesoros que tenemos en nuestro municipio, el resto de la región, el resto del país. Muchas gracias.